Buenos días a la vida, buenos días al Creador. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy nos permites abrir los ojos, estar al lado de las personas que amamos. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos has dado a lo largo de la semana y de nuestras vidas. Señor, hoy venimos ante ti para pedirte que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestras casas, nuestros hogares, nuestra mente y nuestro corazón. Estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Hoy te pedimos que nos acojas, que nos ayudes y que mandes a todos los hermanos benefactores que puedan estar con nosotros para que nos ayuden, para que nos auxilien, para que aprendan igual como nosotros de tu palabra, de tus enseñanzas. Hemos estado en situaciones difíciles, pero tú siempre has estado a nuestro lado. Nos has ayudado a salir adelante. Nada se mueve sin tu voluntad, Señor. Gracias. Te pido que voltees tu mirada hacia todos esos niños que no tienen alimento, que no tienen casa, a todos los que viven obsesados, las cárceles, a los hospitales, a los orfanatos. Sé misericordioso y ayúdanos a salir adelante. Gracias por todo lo que nos das, Padre Santo. Amén. Que así sea. Gracias por la oración. Vamos a compartir para la lectura. Hola, Antonio. Entonces empieza Laurita y después mi tío Antonio. La piedad. La piedad es la virtud que más os aproxima a los ángeles. Hermana de la caridad, os conduce hacia Dios. Dejad que vuestro corazón se ternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes. Vuestras lágrimas son un bálsamo que derramáis en sus heridas, y cuando a través de una dulce simpatía llegáis a infundirles la esperanza y la resignación, cuánto encanto experimentáis. Es verdad que ese encanto conlleva cierta amargura, porque nace junto a la desgracia. No obstante, así como no posee la acrimonia de los goces mundanos, tampoco es portador de las pungentes decepciones del vacío que esos goces dejan en pos de sí. Es un encanto cuya delicadeza penetrante regocija el alma. La piedad. Cuando se siente intensamente, la piedad es amor. El amor es devoción. La devoción es el olvido de uno mismo. Y ese olvido, esa abnegación en favor de los que sufren, es la virtud por excelencia, la que el divino Mesías practicó durante toda su vida, la que predicó en su doctrina sagrada y sublime. Cuando esa doctrina sea restablecida en su primitiva pureza, cuando sea aceptada por todos los pueblos, llevará la felicidad a la tierra y hará que reinen en ella la concordia, la paz y el amor. El sentimiento más apropiado para haceros progresar, aquel mediante el cual domináis en vosotros el egoísmo y el orgullo, aquel que predispone vuestra alma a la humildad, a la beneficencia y al amor al prójimo, es la piedad. Esa piedad que os conmueve hasta las entrañas cuando veis los padecimientos de vuestros hermanos, que os impulsa a tenderles la mano para socorrerlos y os arranca lágrimas de simpatía. Por consiguiente,
Nunca sofoquéis en vuestros corazones esa emoción celestial, ni procedáis como los egoístas empedernidos que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia. Temed permanecer indiferentes cuando podáis ser útiles. La tranquilidad que se adquiere al precio de la indiferencia culposa es la tranquilidad del mar muerto, que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la putrefacción. Con todo, cuán lejos se halla la piedad de causar la perturbación y el disgusto ante los que se espanta el egoísta. Es cierto que el alma experimenta, al contacto con la desgracia ajena, una opresión natural y profunda que estremece todo vuestro ser y lo conmueve penosamente, haciendo que se retraiga en sí mismo. Grande es, no obstante, la compensación cuando conseguís infundir valor y esperanza a un hermano en desgracia, que se enternece cuando una mano amiga aprieta la suya y cuya mirada, húmeda por la emoción y el reconocimiento, se dirige a vosotros dócilmente, antes de elevarse hacia el cielo en agradecimiento por haberle enviado un consuelo, un amparo. La piedad es la melancolía, pero celestial precursora de la caridad. Es la primera de las virtudes que la tienen por hermana y cuyos beneficios ella anticipa y dignifica. Miguel Burdeos, 1862. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 13. Agua de la vida. En la tierra, el agua es el ingrediente más expresivo de la vida orgánica. En el cálido seno del mar nacieron los embriones de toda existencia física. Sin la presencia de los ríos, el hombre no construiría la ciudad. Sin el apoyo de la lluvia, nadie cosecharía los frutos del campo. Para que la vitalidad garantice la fuerza corporal, es necesario que el agua amase el pan de las criaturas, y para que la salud humana sea mantenida, casi siempre es indispensable que sea el vehículo de la medicación que lo socorre. Así como el agua, preciosa y necesaria para el progreso y la seguridad del mundo, es también la piedad en el ámbito espiritual de nuestras relaciones unos con otros. Sin la piedad de las madres que mueren renunciando a sí mismas, no conoceríamos el confort del hogar. Sin la piedad de quienes enseñan, humillándose tantas veces a sí mismos, la ignorancia sería una noche invencible. Y si la piedad del amor fraternal que perdona sin condiciones el odio entre las criaturas, sería como un veneno volátil y destructivo. Piedad, piedad, guárdala contigo en el corazón y en el cerebro, para que el sentimiento y la idea se plasmen donde estés. La palabra que reanime y que ayude, y consérvala limpia en tus actitudes y en tus manos, para que el trabajo que te devuelva el camino sea una bendición de luz que aclare tu camino. Recuerda que no prescindimos de la piedad que regenera y levanta, a fin de que, ofreciéndola hoy, puedas recibirla mañana en el día de tu dolor. Y usándola como agua pura de la vida, en todos los momentos, recuerda que la tierra, generosa y fecunda, revela en todas partes la compasión de Dios. Emanuel, Pictografía de Francisco Cándido Javier, libro Más cerca. Gracias por
Gracias por la lectura, gracias por la oración, gracias por la presencia de todos. La piedad, la piedad eh, es una gran virtud, ¿no? El origen de esta palabra piedad proviene del latín pietas, perdón, pietas, que significa deber, que significa devoción. Y en el pasado, ¿no? En el contexto en el contexto romano, en el tiempo de Jesús, pietas se refería a la lealtad y a las obligaciones que una persona debía cumplir, ¿no? Frente a los dioses, porque era un sistema politeísta, y frente a la familia, frente a la patria. Entonces, un hombre que cumplía con estas responsabilidades era visto como piadoso. Y en el, ya más tarde, ¿no? En el contexto cristiano, la piedad también adquirió como un nuevo significado, además de implicar ese sentido de deber hacia Dios, hacia el prójimo, comenzó a incluir también otros aspectos como la compasión, la indulgencia, la misericordia, ¿no? Pero sobre todo la compasión, porque la piedad se transformó como una capacidad de sentirse tocado por las penas, por las dificultades, por las aflicciones de los demás. Y con Jesús, esta virtud como que alcanzó su apogeo, ¿no? Porque Él fue el ejemplo de piedad, Él fue el ejemplo del amor al prójimo, del entendimiento del dolor ajeno, Él fue el ejemplo máximo del amparo al prójimo. Entonces, como siempre aquí el espiritismo nos trae una reflexión profunda, ¿no? El texto del espíritu Miguel fue transmitido hace 162 años, ¿no? La primera edición del Evangelio según el espiritismo fue en 1864. Entonces, pareciera que fue escrita para nuestro tiempo, porque la piedad todavía no ha sobrepasado nuestra realidad. La piedad todavía no es una norma de conducta. En nuestro mundo contemporáneo, ¿no? La indiferencia se ha convertido en la respuesta más común al dolor de los demás. Entonces, normalmente en lugar de tender la mano a nuestros hermanos, a quienes sufren, muchas veces elegimos apartarnos. Muchas veces ignoramos las miserias de los que nos rodean. Y esta falta de empatía va acompañada muchas veces del egoísmo, del desprecio, ¿no? Actitudes que todavía prevalecen en nuestra sociedad. Y estamos en un momento en que la división, el odio, perdón, la injusticia parece ser una regla, parece ser lo que es normal. Entonces es un llamado a la compasión la que nos hace el espiritismo y es un llamado urgente, ¿no? Y es un llamado a la acción, porque solo a través de la compasión y el amor al prójimo llegaremos a la felicidad, a la paz, porque ¿cómo podemos ser felices cuando nuestros hermanos son infelices? Entonces, perdón. Como nos dice el texto, ¿no? La piedad es la virtud que más nos aproxima a los ángeles y por consecuencia la virtud que nos aproxima a Dios. ¿Y cuál es nuestro objetivo como espíritus inmortales? Es acercarnos a Dios. Entonces, es una reflexión para nosotros ver a dónde está, cómo está nuestra piedad, cómo está nuestra compasión, si estamos siendo verdaderamente piadosos en nuestras acciones y actitudes, si estamos dispuestos a ofrecer apoyo, compasión a quienes sufren, a quienes necesitan, acaso estamos atentos al sufrimiento ajeno. O si nos hemos vuelto, muchas veces siento como que el mundo nos envuelve y nos volvemos indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos en la humanidad. Entonces, la piedad tiene diferentes aspectos, ¿no? Pero vamos a tratar de entender un poco qué es lo que el Espíritu Miguel nos está tratando de enseñar. Y antes de pasar a Maribel, podemos verlo en el segundo texto cómo Emmanuel compara la piedad con elementos así tan básicos aquí en nuestra tierra, elementos básicos para nuestra propia existencia física, el equilibrio de nuestro planeta. Él lo compara con el agua. Y sabemos que sin agua no hay vida, básicamente. O sea que él nos está indicando que la piedad es una de esas virtudes tan básicas, tan importantes a desarrollar
para que podamos progresar espiritualmente, que sin la piedad nos estancamos, como él dice. Ahí tenemos que recordar que la verdadera muerte no es el desencarne, sino el estancamiento, ¿no? El no cumplir esas leyes divinas, el no progresar. Entonces, para nosotros, espíritus imperfectos, a veces es difícil que ese sentimiento nazca naturalmente de nuestro corazón. Nosotros estamos en ese proceso de aprender a amar. Y la piedad nace, ¿no? Del amor hacia otro ser, de sentir su dolor, su sufrimiento. Y ahora, como decía Yuri, nosotros también tenemos a veces ese reflejo de, no a veces, siempre ese reflejo de alejarnos del dolor, no acercarnos al dolor, a que sea dolor nuestro o dolor del prójimo también. Entonces, a veces es más conveniente o más cómodo mirar para otro lado y alejarse que ver el dolor del otro. Y estaba pensando, ¿no? Cuando esperamos en una esquina y llega esa persona con un cartelito pidiendo, pues la mayoría de la gente hace como que ve para otro lado, ¿no? Que no la vea la persona que está ahí. Y, pero también me hizo pensar porque si nosotros tomamos el ejemplo de Dios, Dios nos ama incondicionalmente. Entonces yo estaba comentando en un espíritu en portugués hace poco que aquí en la tierra nosotros nuestra definición del amor es un poco distorsionada, porque creemos que el amor es dar caprichos, cumplir todos los caprichos. Y no es así, porque la respuesta de Dios muchas veces es no, porque eso es lo que necesitamos para crecer. Ahora, el espiritismo nos dice que no hacer el mal ya es el principio del bien. Y nosotros como cristianos deberíamos ir un poco más lejos, tener una postura un poco más activa que eso, practicar un poco más. Entonces, tenemos que entender si queremos tratar al prójimo como a nosotros mismos, ¿ah? Y Jesús nos dejó, él redució todas las leyes y todos los profetas en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros queremos tratar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que tener piedad. La misma piedad que tenemos con nuestros dolores, tenerla con el dolor de los demás. Entonces, creo nosotros como hermanos más maduros, que ya tenemos un poco más de conocimiento, tenemos esa responsabilidad de ayudar al prójimo. Y entonces estaba pensando cuál sería la mejor manera, ¿no? De ayudar al prójimo. Para mí sería compartir el conocimiento que ya tenemos, el conocimiento que hemos adquirido, porque como sabemos el conocimiento nos hará libre y nos dará las herramientas necesarias para atravesar esas partes del camino que son un poco más difíciles, que tenemos que atravesar. Y el conocimiento en realidad va a ser una gran diferencia entre la rebeldía, que va a hacer que nos estanquemos, o la aceptación, que va a tener un impacto determinante sobre nuestro progreso. Entonces, creo que es una gran responsabilidad que necesitamos tener discernimiento. Siempre digo que el espiritismo llega como un paquete, ¿no? Que nos da como varias aspectos, varias herramientas que tenemos que entender, ¿no? Para poder progresar nosotros mismos y ayudar el prójimo también a progresar. Entonces, bueno, vamos con Maribel. Sí, buenos días a todos. Definitivamente el tema y el objeto de este estudio, que es el perdón, es algo bien, bien difícil. Eh, Bien difícil sobre todo por la influencia que tenemos de nuestro entorno. En nuestra sociedad, el perdón muchas veces es signo de debilidad, es visto como signo de debilidad, de falta de carácter. Y, y yo creo que para mí es algo muy difícil, sobre todo cuando quienes, digamos, te ofenden o te hacen algo que te duele, te lastima, es gente que tú quieres. Sin duda un tema muy difícil, eh, y tenemos mucho trabajo por hacer. Afortunadamente ahorita pues ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que tenemos que ceder, tenemos que perdonar, tenemos que entender, ser empáticos
Y eso, pues, a mí en lo personal me ha ayudado a, digamos, a perdonar a quienes de alguna forma u otra me han ofendido o lastimado. Sería todo. Gracias. Gracias, tía Mari. Habló de uno de los aspectos de la piedad, ¿no? Que es el perdón. Eh, el Espíritu Miguel ahí nos enseña como esa conexión, ¿no? Entre la piedad, el amor, la devoción, y entre todo eso está ahí el perdón, ¿no? La caridad hacia nuestros hermanos. La caridad, como Jesús la entiende, es también el perdón de las ofensas, es la indulgencia hacia nuestros hermanos, es la benevolencia con todos. Entonces, Sebas dijo, estamos aprendiendo a amar, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos en ese camino. Entonces, como estamos aprendiendo a amar, también estamos aprendiendo a perdonar, ¿no? En el desarrollo espiritual del ser humano, ahí cuando comienza a sensibilizarse por el sufrimiento de los demás, cuando empieza a sensibilizarse por su propio sufrimiento, ahí empezamos como a sentir piedad por nuestros hermanos, ¿no? Y realmente es como si estamos iniciando ese camino hacia el amor, desarrollamos esos sentimientos en nosotros, y este amor pues no es superficial, es un amor que se manifiesta con acciones. Y esa acción es el perdón muchas veces, ¿no? Acciones concretas, muchas veces puede ser también la caridad. Entonces, la piedad, cuando se siente de manera profunda, se transforma en amor, y no en amor solamente hacia nosotros y hacia nuestros hermanos. Y es más fácil, ¿no? Ese ejercicio del perdón, creo yo. Y bueno, eh, es parte. Laurita. Buenos días. A ver cómo tengo varias ideas vinieron a mi cabeza. Voy a tratar, porque yo siempre que hablo es bastante enredoso, a lo mejor. Pero una reflexión que me vino es wow, ¿no? Es la piedad, qué bonita virtud, y cómo esta, como todas las virtudes, nos llevan siempre al amor al prójimo, y a realmente practicar esta tarea tan aún difícil para nosotros. Y como, pues, como mismo dice en el texto, es el preámbulo, ¿no? Es la puerta a llevarnos a ser caritativos, y a ser compasivos también. También aquí anoté, ¿no? Qué divina virtud, y cómo cada uno de nosotros, cada individuo, cada alma, la necesitamos, ¿no? Necesitamos, y muchas veces no podemos darla cuando nosotros mismos la pedimos, le pedimos al Creador, ¿no? Le pedimos a Dios piedad, ¿no? Piedad a nosotros, cuando se nos es tan difícil luego dar una sonrisa, aunque sea, ¿no? Dar a ese individuo, a ese hermano que pide en la calle, ¿no? A lo mejor dinero, y exacto, ¿no? Como bien dijeron, muchas veces pasamos de largo para, ay, no vaya a ser que me sienta mal, ¿no? No, me duele, ¿no? Me duele sentir ese sufrimiento, y al final es bonito, y creo que es una conexión más allá cuando realmente llegas y le das una sonrisa, lo escuchas. A lo mejor lo que necesita más no es tanto a lo mejor dinero, sino una palabra de amor, ¿no? El saber que no está solo, el saber que es escuchado, y como todos nosotros, al final necesitamos eso de nuestro Padre, de Jesús. Y bueno, también me vino a la mente, ¿no? El entender, ¿no? Como el saber que todos y cada uno de nosotros venimos aquí a cumplir a trabajar ciertas virtudes, ¿no? Y hoy nosotros, gracias a Dios, ¿no? Estamos aquí aprendiendo, gracias al espiritismo, gracias a cada uno de nosotros por querer aprender, por querer salir y transformarnos. Hoy venimos a aprender y saber que es una de las virtudes que tenemos que desarrollar para el hermano que más lo necesita, ¿no? Porque ellos no tendrán el acceso a lo mejor hoy, en esta existencia tan fácil como nosotros hoy, y saber que a lo mejor en otra existencia nosotros necesitaremos tanto de esa piedad también, o que ya la necesitamos y que se nos dio, ¿no? Y qué bello, ¿no? Qué bello llegar a reflexionar más y
y saber que somos tan bendecidos de tener este evangelio con nosotros y saber a dónde vamos, ¿no? Saber que hay que trabajar. Bueno, al menos yo hoy sé que la virtud, ¿no? Que aún hay mucho esta virtud, la piedad, hay mucho que trabajar. Y bueno, es todo. Gracias. Gracias, Laurita. Gracias. Ahorita que dijiste a uno se voltea, a veces tenemos piedad, lo que le llaman ahí en el espiritismo, la piedad de, ¿cómo llaman? Mentirosa un poco, ¿no? Porque o mal dirigida, la piedad mal dirigida, porque a veces nos encontramos ahí un individuo que está pidiendo y sea que nos volteamos, como dice el Seba, nos alejamos o damos, pero damos siempre pensando ahí, ay, tan joven podría trabajar, y eso lo digo por experiencia, porque ya me ha pasado así con ciertos hermanos, donde uno dice, ah, pobres, podría trabajar, ¿no? O ¿por qué está pidiendo? Por irresponsable. Entonces siempre hay como esa no es piedad, ¿no? Queremos ayudar, pero por atrás estamos juzgando. Y bueno, no, es la piedad mal direccionada. O a veces Que nada decimos, más para agregar justo, y ellos vienen, ¿no? Ahora en esta existencia a trabajar otras virtudes, mientras nosotros es la piedad que debemos trabajar, y es eso. Ellos nos vienen a enseñar tantas cosas, de verdad. gracias, Larita. Carolina o Rebeca. Hola, ayer que estábamos leyendo el texto, justamente esa parte que ahorita mencionas, ¿no? Como, o sea, ya lo había leído, pero tenía mucho tiempo que no lo repasaba y me volvió a mover, así como la primera vez, ¿no? Que dice que eh, nunca sofoquéis en vuestros corazones esa emoción celestial, ni procedáis como egoístas empedernidos, que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Así, y yo me veo y digo, sí. O sea, vas en tu auto, con tu aire acondicionado, en tu ambiente, con alguien más o sola y ves a alguien así que se acerca, todo así apaleado ahí a pedirte, y tú así de, no, no, ahorita no, o sea, ahorita no quiero ver eso, ahorita no me perturbes, no me saques de mi burbuja porque me conmueve, ¿no? Y como aquí te dicen, no sofoquéis, o sea, esa emoción celestial, o sea, ¿por qué le huyes a sentir compasión o piedad por alguien más, ¿no? Y me da risa porque a veces digo, ¿cómo hay en uno mismo, ¿no? O sea, hay extremos, hay momentos, cómo estamos, a lo que voy, cómo estamos sumergidos en nuestra propia individualidad y en nuestro egoísmo, ¿no? O sea, que a veces nos cerramos a eso y a veces dices, bueno, tengo tiempo, tengo el espacio, y me lo doy, ¿no? O sea, cómo pasa también en uno mismo esa situación. La vez pasada íbamos con Rebe y en un camellón estaba un muchacho vendiendo mazapanes. Muchacho por decir algo, ¿no? Pero ya es una persona a lo mejor que tenía unos 40 y algo. Sí, o sea, joven, ¿no? Pero se veía muy acabado y le veíamos el rostro así como que triste, así como que así, se veía que estaba mal, pues. Y no me acuerdo que se acercó Rebe a preguntarle o algo le dimos y volvimos a pasar otro día y lo mismo, vendiendo mazapanes en el mismo lugar, con el rostro afligido. Y le digo, mira, ya está nuestro amigo. Y no, pues que se orilla y que nos bajamos ahí al camellón a sentarnos con él, a platicar. Lo bueno que nos daba la sombra de una palmera. Y nos pusimos a platicar con él, nos sacó la Biblia y nos empezó a hablar así de cosas o sea, bueno, nos predicó. Yo dije, ay, Dios santo, me anda predicando. Yo dije, muy bien. O sea, yo, ¿sí o no? Y ese momento fue como para mí mágico porque, pues, obviamente no estábamos hablando de dinero. Ya después nos habló de sus problemas, pero bueno, solamente es eso, como dice Lau, ¿no? O sea, nada más quieren hablar. O sea, quieren este momento. nos dimos cuenta de que estaba muy conectado con Dios, ¿no? Y que a pesar de sus aflicciones y de la situación tan difícil que pasaba, él tenía su Biblia y en sus ratos cuando se sentía cansado se sentaba a leer. Y,
Y ya después de toda la plática y todo eso, bueno, dice, ¿y tú pues qué o qué? No, nos contó la historia de su vida, todo un drama, pasando situaciones muy complejas y que al último nos dice que tiene tifoidea y que está juntando para sus estudios. No, hombre, pues nos quedamos así, porque es una enfermedad pues bastante fuerte y contagiosa. Nos pusimos a investigar, no, hombre, llegamos a bañarnos y de que, o sea, llegamos al departamento a quitarnos toda la ropa, a bañarnos y así de que, puta madre, ay, porque, o sea, nos andamos de que si nos metemos en una bronca por esto, pero al final dije, mira, lo hicimos de corazón, nos acercamos a él, lo escuchamos, pasó un momento tranquilo, se le dibujó una sonrisa, cosa que nunca le habíamos visto, o sea, cambió su rostro afligido y dijimos, pues ya, lo que Dios quiera que sea, será. Y bueno, hasta ahorita estamos con salud. Lo seguimos viendo, lo seguimos viendo, lo seguimos saludando, obviamente con las precauciones, pero bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero pues al final yo creo que esto es una acción de todos los días. No necesariamente, yo siempre lo he dicho, debemos de ver a alguien así, simplemente hasta en el mismo trabajo, te das cuenta cuando alguien está triste, se le ven los ojos, la mirada, es como nada más, ¿sabes? Dejarlo hablar, o sea, dejarlo escuchar. Yo la verdad es que dice mi mamá, ay, Rebeca, tú tienes un corazón de pollo. Y digo, bueno, tal vez, ¿sabes? O sea, es esto, es este dejarme, pues, sentir y conmoverme con la otra persona. O sea, permitirme, o sea, tal vez yo no estoy sufriendo, o sea, y no voy, y nunca voy a entender, y nunca vamos a entender qué es lo que está pasando la otra persona. Pero ser empático, creo que eso es, ¿sabes? Como decir, wow, ¿sabes? Estoy aquí, aunque no pueda tal vez resolverte algo, porque no vamos a resolver la vida de nadie. No fuimos nosotros los que tomamos la decisión, no venimos a resolver, pero simplemente el estar, ayer nos pasó, ¿no? Que se fue la luz y pues bueno, ahí estuvieron nuestros vecinos aquí, y sentir esta fuerza, esta unión pues se agradece, ¿sabes? O sea, eso es ser empático, o sea, fíjese, o sea, hasta la cosa, hasta con nuestros vecinos, hasta con nuestros mismos vecinos, ese tema de, oye, y curiosamente solamente a nosotros se nos fue la luz, y pues los vecinos hicieron las llamadas, sorprendentemente CFE llegó en 2 minutos, lo que nunca, ayer eran como las 10 de la noche, y bueno, o sea, pero a lo que voy es, no necesariamente, está, porque ahorita estamos hablando de alguien que pide dinero, pero creo que esto es una acción de todos los días. Es piedad con cualquier tipo de hermano. Ay, perdón, te quité la No, palabra. está bien. No, ya para finalizar, creo que es algo que nos toca trabajar fuertemente porque somos seres muy imperfectos y yo conforme más voy aprendiendo, digo, pues más me doy cuenta de mis errores y más me doy cuenta de mi imperfección y necesito realmente de Dios y de Jesús y de la espiritualidad superior esa piedad y veo que la tienen, ¿no? O sea, veo que ahí están y ahí la tienen y digo, volví a equivocarme y aún así ahí están y en cada reunión mediúmnica es como llegar así, ¿sabes? Como de, ay, o sea, Un no he perrito hecho lo mejor, o sea, entre las- ¿eh? Con la cola entre las patas, literal, así, y que todavía los benefactores nos digan, aquí estamos con ustedes, o sea, y digo, híjole, y seguimos sin trabajar ciertas cosas que sabemos que tenemos que hacer y ahí están, y digo, wow, o sea, somos objeto de piedad en todo momento por la espiritualidad superior, y creo que nuestro deber o nuestra forma de retribuir es justamente extender esta emoción, como lo dice el texto celestial, a nuestros hermanos que están quizá en condiciones menos favorables que nosotros. Es realmente sentir esa emoción, sentir el dolor de los demás, porque a veces nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Y si no pasamos por ciertas cosas, ciertos dolores, no acabamos aprendiendo. Si siempre nos están dando, no aprendemos nada. Tú sabes, también nosotros estábamos en situaciones difíciles con la mediunidad de Yuri, eso yo veía que estaban ahí, los benefactores estaban ahí, pero no podían actuar. O sea, sentían su dolor, sentían su desesperación, no podían actuar, porque si actuaban nunca aprendería. Entonces es discernir, ¿no? Tener ese discernimiento de saber cuándo hacer ese paso y dar y cuándo sentir, ¿no? Ese dolor
pero entender que el otro tiene que pasar por ciertas cosas también para lograr aprender lo que tiene que aprender. Eh, Antes de pasar, vamos a pasar a los demás, pero Laurita y Carolina hablaron de esa satisfacción, Rebeca, la empatía, que yo pienso que una de las herramientas para el cultivo de la piedad. Pero bueno, vamos a regresar con eso. Sayu y después Marisol. Buen día a todos. Bueno, La empatía, la piedad, el perdonar, el ayudar, el ayudarnos. He pasado por muchas cosas buenas, cosas no tan buenas. El pasar por tristeza, dolor, eso te hace ser empático hacia los demás. Y efectivamente, a veces el simple hecho de hacer una llamada, el simple hecho de dar un abrazo. Yo siempre les digo, a mí me gustan los abrazos, el estar corazón con las personas y sobre todo con aquellas personas que menos tienen ese contacto físico. A mí llega todo el mundo y me abraza, porque yo lo hago y lo hago de corazón. Eh, am, de repente tengo la fortuna de que la gente llega y habla conmigo y saben que cuando yo les digo algo, se los digo de corazón y siempre trato de dar lo mejor de mí. Me es complicado de repente soltar algunas cosas. Hace poco, y digo con lo que hemos estado estudiando, hace poco platicando les dije que yo he aprendido a entender del porqué del comportamiento de muchas personas y el porqué de mi comportamiento. Y cómo he aprendido que todo tiene que pasar por algo y de que todo ese algo viene con algo bueno e incluso todas esas cosas malas. Y esa enseñanza he tratado de que a todas aquellas personas que han pasado o que pasan por mi vida, que les pasa situaciones muy fuertes o muy desagradables, ayudarlas a que entiendan que esas cosas, por muy malas que se vean, realmente no son tan malas, que esas enseñanzas vienen porque algo bueno va a venir y eso les ayuda a esas personas a tratar de entenderlas y de alguna otra forma esa es mi forma de tener esa empatía con esas personas y poderlas ayudar. Pero no nada más con las personas, ¿no? Hace poco aquí con mi mamita y con la gente que vive conmigo en la casa, ayudamos a los animalitos. Nosotros afuera de la casa tenemos agua y un traste con comida para los animales de la calle. Y hace poco ayudamos a una perrita que tuvo 9 perritos y ahorita andamos quebrándonos la cabeza buscándole vivienda a los 9 perritos y me dice mi abogado, ay maestra, usted con tantos problemas y con tantas broncas y todavía echándose más. Y me empiezo a reír y le digo, Lick, eh, son animalitos indefensos y bendito sea Dios, gracias a Dios es algo que a nosotros no nos quita. Bendito sea Dios, nosotros podemos darle alimento a esos animalitos. Bendito sea Dios, a nosotros nos ha bendecido con un trabajo que podemos darle alimento a esos animalitos indefensos y que podemos ayudar y ese es poquito de lo que nosotros podemos regresarle a la vida. Y cuando vamos hacia la calle y vemos a esos animalitos indefensos, la gente se nos queda viendo porque andamos en la calle, con alimento. Y eso es un hábito que nosotros tenemos desde siempre, antes inclusive del espiritismo. Mi hija, Sayurita en su carro siempre trae alimento y a donde anda se para. Y si no, va a la tienda y compra alimento y le da alimento a los animales. Y esto de la piedad hacia las personas, creo que es algo que siempre nos han inculcado
Siempre, siempre, mi abuelo fue una persona muy piadosa, fue una persona muy caritativa, mis abuelos, siempre ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Digo, a cuánta gente no ayudaron en cuestión de dar alimento, de dar casa, en dar. Y es algo que a nosotros nos han inculcado, pero creo que es eso mismo que nosotros damos se nos va regresando. Hace poco, yo digo, hay una persona a la cual de pequeña me lastimó mucho, mucho, mucho. Y sé que tengo que superar esa parte, pero saben, a mí me cuesta mucho trabajo, mucho. Y hace poco lo comenté, eh, todavía no lo puedo superar y todavía hay cierto resentimiento y todavía hay cierto coraje, lo voy a decir, porque me cuesta trabajo y no le deseo mal a esa persona, pero todavía cuando de repente pienso en ella y todavía cuando sé de ella, ay, hay algo ahí que me cuesta trabajo y sé que tengo que trabajarlo y no por esa persona, porque igual ella tal vez ni en la tierra me haga, ¿no? Pero esa parte me cuesta trabajo en mí. Y me dice mamá, pero es que tienes que, sí. Yo dije, todavía no lo puedo superar. He superado muchas cosas en muchas personas porque lo he entendido, pero con ella en específico me cuesta trabajo y sé que lo tengo que trabajar porque sé que tuvo que pasar por algo, pero todavía me cuesta. Y bueno, ah, creo que yo sí he aprendido y sí he trabajado y cada vez que me pasa alguna situación en lo cual yo tenga que trabajar esta parte, a mí sí me queda muy grabado cada vez que mi hermana dice, bueno, estas personas están en este lugar porque algo tienen que enseñar o algo tienen que trabajar. A mí me pasaba con las personas que estaban en las esquinas, muchachos muy jóvenes que son de los centros de rehabilitación pidiendo dinero. Y cuando ella dice, bueno, es que ellos están en esta posición porque ellos tienen que aprender algo, a mí me cayó el 20 de que ellos tienen que estar ahí, que yo no soy quien para juzgar y que mi parte es poner ese granito de arena para que ellos trabajen algo y yo no juzgar y poder. Entonces, mi perspectiva de verlos ha cambiado y yo hago esa partecita de nada más hacer pues mi caridad sin juzgar, ¿no? Y, y de alguna otra forma ha cambiado mi forma de ayudar a los menos desvalidos sin mirar a quién y de alguna otra forma ser empáticos con todos aquellos que han pasado por situaciones parecidas a las mías me ha ayudado. Creo que ya ahorita veo que toda esa tristeza que ha pasado por mí, toda esa melancolía, todo ese dolor que ha pasado por mí, toda esa angustia, ahora ya la veo como una fortaleza. Cuando en algún momento la sentí como algo muy malo, ahora lo veo como algo muy bueno, porque el haber sentido tanto dolor, tanta tristeza, tanta melancolía, tanta desesperación, tanta angustia, que todavía de repente la siento, ahora lo veo como algo muy bueno, porque el haber sentido todo eso me da una herramienta muy fuerte para poder entender a esas personas que ahora las sienten, porque a mí eso me da una herramienta para poder ayudar a esas personas y me ha dado una herramienta para yo poder ayudar a esas personas que no cualquiera las pueden ayudar, porque no cualquiera puede ayudar a las personas que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, porque quien no las ha pasado de verdad, difícilmente puede entender a ese tipo de personas, porque es muy difícil entenderlo. Mucha gente dice, sí, entiendo por lo que estás pasando, pero no es cierto. Quien no lo ha pasado es muy difícil de entenderlo. Entonces,
para mí, el que me haya pasado eso, para mí es algo muy bueno, porque con esto a mí me da una herramienta para ser empático, para poder ser caritativo y poder ayudar a ese tipo de personas. Y Dios me ha puesto a muchas personas en las mismas condiciones que yo, y muchas personas me han dicho, es que eres un ángel que Dios me ha mandado para poderme ayudar. Mucha gente me ha dicho, llegaste en el momento preciso porque estaba a punto de quitarme la vida. Así de fuerte ha sido. Y ahora digo, Dios, gracias por haberme mandado esto que me estás mandando. Y bueno, gracias a todos ustedes porque Dios me los ha puesto en mi camino. Gracias a Dios por tener a esa hermana tan bella, chillona de chiquita y que me hizo ver mi suerte, porque era muy chillona, pero gracias a Dios por ponerla en mi camino. Y gracias a Dios por darme esa mamá maravillosa que me ha dado. Los amo a todos. Gracias, Ayu. Fueron varias cosas, pero vamos a pasar a Marisol. Listo. Yes. Hola, buenos días. Gracias, Marisol. Hablando del tema, bueno, el mes pasado me tocó estar atendiendo un gimnasio, ¿no? Mi gimnasio, y me di cuenta mucho que nosotros tenemos un speech de bienvenida. Cuando entra el cliente, decimos bienvenido, ellos ponen su huella y por automático en la computadora te aparece el nombre. Entonces, bienvenido, yo siempre les digo su nombre, Juan, Pedro, ¿no? Bienvenidos, adelante, ¿no? Entonces, me di cuenta que la gente pasaba por automático, o sea, como que ni siquiera me respondían el saludo, ni siquiera, y yo dije, o sea, me quedaba así como, al principio lo tomaba así como que, ay, este canijo ni siquiera, hola, ¿no? Ni un hola me dijo, o sea, como que al principio yo decía, y ya fueron pasando los días, y yo dije, esta gente viene en automático, y me di cuenta de que tal vez no tuvo un buen día, tal vez está pasando una situación difícil, o sea, mil cosas, ¿no? Y me les quedaba observando porque pues tú te das cuenta cuando cómo caminan, que si caminan encorvados, si caminan derechos, o sea, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero dije, a ver, si de mí depende que el día de esta persona cambie con el hecho de que le sonríe y le diga, bienvenido, Juan, adelante, pásale, ¿no? Estás en tu casa. Pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y lo seguía haciendo y tengo como un caso muy especial de una chava señora que no sé si así tenga la cara como de gruñona y entraba y se pasaba. Y yo, bienvenida, siempre le sonreía. Yo dije, esta va a ser mi meta, que me sonría esta señora. O sea, yo me lo puse como de meta, voy a lograr que me sonría. Y yo, bienvenida. Y entonces se llama Gabriela. Yo le decía, bienvenida, Gabriela. Nada. Y así fueron pasando los días y le empecé a decir, Gaby, hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Y como que se sacó le vi su cara que se sacó de onda y esta, ¿qué onda, no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, ya me sonríe y me saluda bien y tú, o sea, ya le cambié como el mood y cuando me ve me sonríe y eso me da mucho, mucho, mucho gusto de que dije, lo logré. O sea, igual y no era conmigo personal, definitivamente no era conmigo personal, pero sí me di cuenta que mucha gente va por la vida en automático. Y al final del día debemos entender que pues, y yo se los he dicho a todos los de mis chicos de recepción, de nosotros depende que le cambiemos el día a una persona. Con el hecho de que le sonrías y le digas, bienvenido, ¿cómo estás? O sea, pero que sea un cómo estás de me interesa cómo estás, no el cómo estás automáticamente. No, o sea, un interés genuino de interesarte por la persona, le puedes cambiar y no sabemos nosotros
si podamos hacer un cambio en su día o en su actitud de esa persona. Entonces ahí me di cuenta de muchas cosas en ese sentido, que de verdad estamos en automático y ahorita que estoy en esta doctrina, como que estoy más despierta en ese sentido y me da gusto identificar, ¿no? De que, bueno, no me he saludado, sé más amorosa, sé más amorosa, sé más... El amor rompe barreras y es real, o sea, yo ya dije, bueno, ya, y el hecho de no suponer, porque nosotros suponemos miles, pero pues, mira, no me saludó, o sea, estamos haciéndonos una historia que pues ni es. Estamos suponiendo y a mí me encanta confrontar y decirle, oye, Penganito, ¿tienes algún tema, algún problema? Pues conmigo, y ya ahí sale ay, discúlpame, no te quise hacer ninguna grosería, es que traigo esto, y ya dices, ya cambió la historia que te estabas haciendo en tu cabeza. Entonces, a mí siempre me gusta preguntar directo, o sea, no voy como que, ay, haciéndome la historia porque luego resulta otra cosa y te enteras años después incluso que ya incluso le dejaste de hablar a la persona. Y para evitarnos eso, mejor voy directo y lo arreglamos, lo aclaramos en este momento, pero pues con una apertura y amorosamente, obviamente, no como yendo agresivos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido quería comentar esa experiencia que había tenido. Gracias, Marisol. Muy interesante. Interesante, pero ahí te das cuenta, cuando yo dije al principio la indiferencia, ¿no? Es como la respuesta a todas las cosas. Todo mundo está un poco ahí como indiferente, y no solamente con el sufrimiento ajeno, en cualquier situación, ¿no? Todo el mundo vive por uno mismo, por sí mismo, y viendo uno mismo, y ya. ¿No? Entonces, y eso es lo que nos llama la doctrina, estar atentos al sufrimiento de nuestros hermanos, ¿no? Estar y muchas veces esas personas viven historias, traen como la historia que nos contó Rebeca y Carolina, que traen historias súper pesadas detrás de esas caras de tristeza o esas caras de enojo, esas caras de sufrimiento. Siempre hay una historia atrás. Entonces, ya es bien bonito cuando se rompen esas barreras por el amor. Y no cuesta nada eso, ¿no? Porque siempre pensamos en la caridad, en dar algo material, dar dinero, una ropa, algo, y eso no cuesta nada, ¿no? Y dicen, no hay cristiano triste en este mundo, porque cuando uno entiende, ¿no? El mensaje cristiano, entonces tener esa actitud así que tuvo Marisol de compartir su alegría y de preguntar, no cuesta nada eso, no cuesta nada y puede cambiar. Mismo puede sacar a una persona de esa mala onda que traía y arreglar el día. No tiene precio eso y no cuesta nada, a final de cuentas. Así que Nunca, como nunca evaluamos como el impacto que puede tener en una persona un pequeño gesto, ¿no? una sonrisa, ¿no? Un buen comentario, algo simple, ¿no? Y varios hablaron ahí de esa satisfacción, ¿no? La Sayo habló como de esa piedad, no solamente con las personas, con los animales, con todo el mundo en realidad, como la piedad es amor y el amor es hacia todas las cosas, hacia todas las personas, hacia todas las situaciones. Y esa satisfacción, ¿no? Que también Laurita habló, ¿no? Cuando somos piadosos, cuando ayudamos a los demás, experimentamos una sensación que es bien difícil de explicar, ¿no? Es una energía, ¿no? El texto nos habla, es un encanto cuya delicadeza penetrante regocija el alma, ¿no? Muchas veces pensamos en los placeres del mundo, ¿no? Los placeres del mundo pueden traernos satisfacción, pueden traernos placeres momentáneos, pero al final nos dejan un vacío, nos dejan decepciones, porque siendo cosas efímeras, son también sentimientos efímeros, emociones efímeras, pero el sentimiento que surge con la piedad es con la empatía, con esa satisfacción de haber ayudado a alguien mismo con un pequeño mensaje, un abrazo, como dijo Sayuri, cualquier cosa que pueda reconfortar a los otros es una experiencia que es duradera, que regocija realmente el alma, ¿no? Que toca nuestro interior en lugar de centrarse en las cosas del cuerpo, ¿no? No es el cuerpo, es el alma la que está sintiendo. Y es una satisfacción que transforma
las vidas de los demás. Muchas veces pensamos que cuando hacemos caridad o cuando tenemos piedad por los demás, es a los demás a los que estamos ayudando, pero en realidad es a nosotros mismos, porque el beneficio primero es para nosotros. Ahí enriquecemos nuestra alma con ese sentimiento de amor. El amor que sentimos por nuestros hermanos pasa en primero por nosotros. Entonces es una satisfacción que pues no es fácil de explicar y una satisfacción duradera. Mamita. Nada más un comentario de niña y de joven. He vivido muchas experiencias o viví muchas experiencias con mi madre y ella siempre decía y daba y daba y daba y decía yo, ay, mi mamá. Y le decía yo, mamita, pero ¿por qué usted da y da y da y da? Y luego a usted nunca le regalan, nunca le dan, nunca esto, o nunca le llevan o así. Me decía, ay, hija, ¿vieras qué bonito siento? A mí me gusta más dar que recibir. Yo no sé recibir, me gusta dar, me da mucho gusto, me llena de satisfacción. No la entendía. Conforme fue pasando el tiempo y los años, ahora entiendo, porque para mí yo decía, ay, no, yo prefiero que me regalen. Yo de joven se decía, ay, no, yo siento más bonito que me den. Ah, no, a mí sí me gusta que me den, yo sí quiero. Y ahora, como adulta o como me doy cuenta lo que mi madre decía, porque es cierto, vas teniendo mucha satisfacción y mucho más gozo y sentir de dar. Ahora, hasta ahora, después, ya todavía vivía mi mamá cuando yo me di cuenta, pero, pero es una enseñanza bien bonita para mí. Gracias. Sí, Tener esa satisfacción más grande de dar que de recibir. para mí cuando hablan siempre de sus padres es un ejemplo increíble que porque uno piensa que para ser bueno tengo que ser de tal o tal religión, pero no, eso no tiene nada que ver. O tengo que tener. Sí, entonces podemos ver personas que no tienen, que ni creen en Dios, pero que tienen valores y viven bajo principios. Porque podemos ser adeptos a una religión y seguir un montón de reglas vacías y no ser, estar vacíos dentro. Y también tenemos esas personas que realmente viven así con buenos valores, buenos principios y que ni tienen religión, nada de eso. Y eso es increíble. Porque las religiones nos divisan, nos catalogan, nos separan y en realidad no es lo importante eso, es cómo vivimos, el ejemplo que damos. Eso es lo más importante. Eso me parece extraordinario. El tiempo se nos está acabando, pero cuando estaba estudiando para el estudio, vi como 4 o 5 conferencias y en 2 de ellas había una historia que pasó en Brasil que la quería compartir. Porque no sé quién dijo que no tenemos, no sabemos el impacto que un gesto de piedad puede tener sobre las personas y mismo sobre el mundo. Entonces esta persona pasó en Brasil. Es la historia de un señor que se llamaba Milton y él trabajaba para una empresa de excavación, ¿no? Con esas palas que hacen excavación y él destrucción de casas también para reconstruir y toda esa onda. Entonces su empresa fue llamada para ir a destruir una casa y en esa casa vivía una señora que trabajaba para un patrón que él la quería mucho y él le había dado la casa, así me imagino que de palabra, ¿no? Y entonces esa mujer vivía en esa casa con su marido, con sus 7 hijos y 5 familiares en esa casita. Entonces cuando su patrón se murió, hubo una cuestión de que alguien quiso retomar lo que le correspondía y fueron a juicio. Bueno, el juez decidió que no, la casa le corresponde a fulano. Entonces la mujer fulano quería construir, no sé, un edificio o algo, y entonces la casa le iban a destruir. Y, y la señora se iba a quedar sin nada, sin más nada, era gente pobre. Entonces a este señor Milton lo llamaron, ¿no? Para a su empresa para destruir la casa. Entonces cuando llegó el día, estaban ahí policía, ¿no? Gente, pues tenía que sacar a la mujer de la casa para destruir. Y entonces la mujer con todos sus hijos y todos sus familiares estaban enfrente, así en la casa y llorando, en llanto, desesperados porque no tenían a dónde ir. Entonces este señor Milton, que tenía que con su pala mecánica destruir la casa, él se puso a llorar y fue tocado de compasión, de piedad, y él no quiso destruir la casa, no pudo destruir la casa. Y los policías que estaban ahí le dijeron, no, mira, tenés que hacer tu trabajo, endurece tu corazón porque tenés que hacer tu trabajo. Si no lo haces, podés terminar en la cárcel, porque todo esto es un caso de juicio y de todo esto. Hay que hacer el trabajo.
Entonces, el señor cuando le hablaron de cárcel y todo eso, él sufría de presión alta, no sé, la cuestión que se sintió mal y se lo llevaron al hospital. Entonces el trabajo no se pudo hacer en ese día. Entonces la voz se corrió rápido, la noticia corrió rápido, se enteró mucha gente y todo el país lo supo. La cuestión es que 2 semanas después, este señor, por ese acto que él tuvo de piedad, de compasión, acabó siendo un héroe nacional. Todo el país acabó sabiendo de la historia. La corte retrocedió, no destruyó más la casa, se la dieron a la mujer se pudo quedar en la casa. Corazones endurecidos así terminaron siendo ablandados, ¿no? Por este acto de piedad que tuvo este señor. Entonces, si no sabemos el alcance que puede tener un acto genuino que nace del corazón, el impacto que puede tener en toda la oscuridad en la cual vivimos. Entonces, un simple acto de piedad, que él dijo, no, no voy a ir con mis valores, no lo voy a hacer. Contra mí, bueno. Contra mis valores, no lo voy a hacer. Entonces, ese sentimiento, irradia, ¿no? Ese sentimiento de amor que irradia genuino, que va amplificándose, ¿no? En toda esa oscuridad en la cual vivimos. Es increíble. Entonces, una sonrisa, un simple gesto de piedad, nunca sabemos el alcance que puede llegar a tener. Entonces, en esta historia me pareció maravillosa, ¿no? Como todo un país se movió para que, bueno, el milagro ocurra, ¿no? En sí, podemos decir. Y ese es el poder exponencial, ¿no? De los sentimientos de amor, ¿no? Porque él tuvo piedad y otros fueron tocados y otros fueron tocados y así es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Se va compartiendo por el ejemplo. ¿Y cuántas veces lo vemos? Yo lo veo en el internet, a mí me gusta mucho ver en el Instagram así personas que ayudan a otros, ¿no? Que le hacen caridad y las personas lloran y eso. Y al principio se veía uno o dos y ahora está lleno de youtubers o personas de Instagram que hacen esas acciones, ¿no? Que ayudan a los demás. Entonces es como un efecto exponencial, ¿no? Es Contagia. por el ejemplo de piedad, de amor, de compasión, que otros también pues imitan esos ejemplos tan valiosos. Erika. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estaba desde hace rato que quería hablar con muchos ejemplos, pero me acordé de uno súper que me impactó, que aún me impacta, ¿no? Yo antes en Venezuela, una de las cosas que hacía era trabajar para la industria farmacéutica y visitaba médicos, ¿no? Y bueno, es un mundo a veces un poco no empático, ¿no? Como un poco contradictorio, pero el mundo a veces de la salud es el menos empático, ¿no? Cuando pues, lamentándolo mucho, se sumergen en el sistema. Y yo recuerdo que había un médico súper importante de una clínica, una de las más importantes en Venezuela, por cierto, un médico que era líder a nivel internacional. Yo lo visitaba, pues, yo le daba servicio. Y era un médico súper antipático, una persona de verdad bastante dura de corazón, como dicen ustedes, ¿no? Y bueno, yo pues hacía mi labor y lo así, siempre la hice y siempre hago mi trabajo del corazón, la verdad. Y yo me recuerdo un día que yo llegué, pues, como prácticamente todas las visitas que le hice a él, pues con mi mejor intención y mejor energía. Y yo le digo, yo siempre cuando pues voy a algún sitio pregunto, buenos días, ¿cómo estás? Esa es mi pregunta, la primera que yo hago, a quien sea. Y él me dice, bueno, allí. Y yo veo, escucho el allí, lo que es estar atento, ¿no? O sea, lo que es también cuando uno a veces dice, y voy a interrumpir un momentico la historia rápida, cuando uno está atento a los llamados de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, Dios mío, quiero hacer caridad, muéstrame dónde. Y a veces son pequeñitas cosas que hacen grandes cosas. Y él me dice así, y yo me quedo así, y le digo, ¿le puedo ayudar en algo, doctor? ¿Qué le sucede? Y él se queda así viéndome, y era una persona exageradamente antipática, de verdad, era una persona de estas agrias, amargas. Y me dice, bueno, es que no me siento bien hoy. Y yo, ¿por qué, doctor? Quiero conversar, quiero hablar. Y yo cierro todo mi material, porque no va con un material, y lo guardo. Y me siento como con dos seres humanos pues, que están hablando y que necesitan. Y él se pone a hablar, bueno,
lamentándolo mucho el día anterior, se le había muerto su padre, que era su mundo. Y bueno, se pone a llorar. Yo me paré, lo abracé, le dije, doctor. Bueno, estuvimos hablando, yo no tenía el conocimiento espírita, tendría yo en ese momento como 28 años, pero bueno, sabía y estaba en un camino espiritual y pues tuve las palabras adecuadas que Dios puso para mí, pues en el conocimiento que yo tenía y la ignorancia que tenía en ese momento. Y cuando pues yo me fui, finalmente, porque estuve como 30 minutos allí hablando con él me dice, disculpa, sí, ¿cuál es tu nombre? Yo le digo Erika. ¿Y tú trabajas para quién? Y yo le digo laboratorio. Tenía 2 años, 3 años, visitándole todos los días, ni siquiera sabía quién era yo. Me dice, quiero darte las gracias porque eres la única persona que ha entrado el día de hoy y han entrado por lo menos unos 20, 30. Y es la única persona que ha escuchado él, ¿cómo estás? Ahí voy, no también. Entonces, pues, eso nos impactó a los dos, pues a mí me impactó mucho, a él me impactó, cambió nuestra relación. Y yo creo que lo más importante es eso, pues estar perceptivo a esas pequeñas cosas, porque a veces pensamos en ser empáticos ante aquel que demuestra el sufrimiento, pero a veces hay muchas personas que detrás de una máscara, porque vivimos en máscaras sociales, la sociedad nos empuja a vivir en máscaras, tienen muchas necesidades y allí pues hay necesidades bien, bien escondidas detrás de una sonrisa. Y lo digo por experiencia propia, muchas veces he ido con muchas necesidades personales y seguramente he sido un objeto de mucha caridad en ese momento de otra persona y, y pues no ha sido detectada esa necesidad, ¿no? Porque bueno, porque las máscaras sociales no nos permiten a veces llevar pues eso que necesitamos en ese momento. Entonces, bueno, ser perceptivos a Dios, a escuchar esas pequeñas, pequeñas cosas pues que nos permiten trabajar nuestra caridad, nuestra compasión, primeramente con nosotros mismos y segundo con el otro, que hay muchas máscaras sociales, que estemos bien perceptivos a ellos, sobre todo con el conocimiento espírita, pues sabemos de esas máscaras, pues. Gracias. Gracias. Gracias, Erika, perfecto. Tiffany. Híjole, hoy no iba a hablar, pero ahorita que surge el tema, yo hace poco platicaba con la nena o hace tiempo le decía, o sea, ¿cómo es que cada domingo me van pasando, o sea, en la semana me pasan cosas o en ese lapso me pasan cosas y de repente llega el domingo y se habla sobre el tema que me está preocupando, que me está afligiendo o que yo traigo en la cabeza? Yo el día de mañana ya tenía cita, tengo, porque voy a ir a desistirme para una demanda judicial. Les conté hace tiempo de una persona en la que yo confié y defraudó mi confianza y estamos hablando de 300,000 pesos que ya no me quiso dar. Y yo dije, ¿por qué le voy a regalar mi dinero? O sea, mejor se lo regalo a mi familia, a gente que necesita, que es de mi gente. Y ya iba a ir mañana a levantar la demanda. Pero ahorita que los escucho, me vino a la mente una frase que mis hermanos conocen muy bien. Y mi padre siempre nos decía, un pleito ni ganado es bueno. Y me vino a la cabeza y dije, a ver, estoy peleando por dinero, estoy peleando porque me duele que me traicionara, estoy peleando porque estoy enojada, me estoy queriendo vengar. O sea, ¿qué sentimiento me está moviendo a hacer esto? Y me di cuenta que lo que debo es darle gracias a Dios porque ese dinero no me hace falta para seguir viviendo, seguir comiendo y seguir teniendo lo necesario. Y mi marido ayer me dijo, antier le dije, voy a ir el lunes, tengo cita, y me hizo así con la mano. Me dijo, corta, corta, quítalo de tu cabeza, cierra esa página, porque te me enfermas. No sé hacer daño. O sea, aunque yo sé que él se lo merece, aunque yo sé que no es justo lo que me hizo y aunque yo sé que es mi dinero el que se quedó, ahorita que los escucho, dije, voy a tener piedad conmigo misma porque me estoy lastimando, pensando en el daño que me hicieron. Y
y no vale la pena que me quite el sueño, la tranquilidad y la paz mental y la paz del corazón. Y luego dije, híjole, si la demanda procede, lo van a meter a la cárcel y yo no voy a poder vivir con mi conciencia tranquila sabiendo que alguien puede dar a la cárcel por mi culpa y por dinero. ¿Me explico? Entonces, gracias a los benefactores, nena, gracias a Dios por esta mañana y voy a hacerle caso a mi corazón. No pleitos, no problemas, no juzgados, no leyes, que Dios todo lo ve. Y yo no soy una persona, uy, la más santa y la más buena, no, pero mis hermanas saben que siempre que alguien ha necesitado, yo he ayudado a todo el que he podido. Y muchos, no uno, muchos me han mordido la mano. Pero hoy decido no juzgarlos. Hoy, después de oírlos a ustedes, decido ser feliz con lo que tengo, no con lo que me quitaron, no añorando ni anhelando lo que perdí, sino mi hermano Poli estuvo aquí conmigo una semana, perdón, me extendí ya de más. Mi hermano estuvo aquí una semana conmigo y me dijo, ¿sabes qué, manita? Yo te entiendo, y platicamos mucho y me dijo, pero voltea a tu alrededor, tienes una casa muy bonita, y tienes a tu esposo, tienes a tu hija sana y diario tienes para comer, nunca te va a faltar. Entonces me quedo con eso, voy a ser piadosa con una persona que actuó mal porque está muy, muy, muy enfermo del corazón, o sea, tiene mucho rencor y mucho coraje y se quiso vengar de otro y me llevó entre los pies. Entonces le voy a pedir a Dios que hablan de su corazón, ya no para que me regrese nada, ya no me interesa, sino para que no se siga haciendo daño y no se lo haga a los demás. Pero hoy por hoy perdono y me perdono. Muchas gracias, nena. Y gracias a los que hablaron porque me acaban de abrir una puerta muy grande hacia la paz y la tranquilidad. Gracias. Muchas gracias por compartir. Esa para nosotros es la más grande satisfacción que podamos tener cuando alguien vive una transformación, cuando alguien llega a este entendimiento, porque para eso estamos aquí nosotros. La verdad que nosotros solamente somos instrumentos, la sabiduría, las enseñanzas no vienen de nosotros, vienen de la doctrina espírita, que es el cristianismo redimido, que es Jesús que nos está hablando por medio de la doctrina espírita. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción. Me siento muy bien, gracias por por compartir. Y realmente esto es lo que busca el espiritismo, ¿no? La transformación del ser, el progreso. Y cuando amamos, cuando perdonamos, cuando somos empáticos, cuando llegamos a ese entendimiento, eso es lo que nos lleva al progreso y acercarnos a Dios. Entonces, está haciendo lo correcto, escuchando su corazón y esos pensamientos que llegan normalmente son nuestros benefactores, sus guías, su ángel de la guarda, un espíritu familiar que esté ahí queriéndole intuir para que llegue a ese entendimiento. Entonces, no hay nada que valga la paz interior, no hay ningún dinero que pueda comprar la tranquilidad de conciencia. Entonces, realmente lo que vale la pena es eso, ¿no? La virtud de aprender a perdonar, a perdonarse, a amarse, a ser empático, a entender que nuestros hermanos cuando actúan de esa forma es porque tienen mucho sufrimiento, porque son almas que son endeudadas y que bueno, nosotros no somos justicieros de nadie, ya lo habíamos hablado en uno de nuestros estudios, que hay que tener siempre ese cuidado y ese discernimiento, ¿no? Nosotros trabajemos por nosotros, nuestro bienestar, servicio a nuestros hermanos, pero dejemos que nuestro Padre con sus leyes de justicia, de amor, de bondad, nos dé a cada uno lo que nos corresponde. Y eso es lo que va a suceder con cada uno de nuestros actos, a cada uno según sus obras. Entonces, dejémoslo en mano de Dios y pidámosle, sí, ayuda, fortalecimiento, entendimiento y que nos ayude a soltar, ¿no? ¿No se acuerdan que hace poco hablamos sobre el desprendimiento de los bienes terrenales? Es exactamente por eso los espíritus nos están trayendo
siempre lo que estamos necesitando. Y este evangelio no solamente es para ustedes, para todos nosotros. Todos vivimos esas situaciones, por eso estamos aquí en este mundo, todos en estas luchas, porque todos vivimos en cierta forma los mismos conflictos. Entonces, sí, gracias a la espiritualidad, gracias a Dios y bueno, me alegra mucho que haya tomado esa decisión, tía. Bravo. Bueno, vamos a cerrar con ese bonito ejemplo que nos dio mi tía de desprendimiento y de entrega al Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, entregar a nuestro Padre. Entonces vamos a agradecer. Gracias a todos por sus presencias. Gracias a todos por sus testimonios. ¿Me están escuchando bien? Porque la otra vez se corrió para... Te escucha bien, pero quizás bajar un poquito el volumen a la música, para que la música no interrumpa tu voz. Escucha para mí. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración. ¿Tu estudio? Vamos a hacer la oración. Vamos a cerrar todos los ojos. Agradezcamos la oportunidad que se nos da cada día. Primero por despertar, por tener salud, tener familia, un hogar, alimentos en nuestra mesa. Damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por el ejemplo que nos has dado. Tú que eres el separador de las aguas, que viniste a enseñarnos el amor, la piedad, la bondad hacia todos, con todos y para todos. A ti, Señor Jesucristo, te pedimos que tu amor, Señor, vivirnos no solo en este momento, sino en todos los momentos de nuestra existencia. Ayúdanos a abrir nuestros corazones para poder sentir tu bondad infinita, Señor. Busca penetrar en nuestros corazones, que busca ablandarnos, que busca el perdón de nosotros mismos, de nuestros hermanos. Este amor bendito que nos enseña a amarnos por encima de todas las cosas, aceptarnos como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Este amor que quiere enseñarnos a amar a nuestros hermanos, incluso cuando nos dañan, incluso aquellos que nos consideran como enemigos, aquellos, Señor, que son indiferentes con nosotros, con nuestros seres queridos, aquellos que van por el mundo sin objetivo, sin metas. Este amor que es dado a manos grandes, abiertas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos contra las fuerzas que necesitamos para las luchas de todos los días. La fuerza que necesitamos para seguir adelante con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila. Gracias, Señor. Pedimos hoy por nuestra salud, la salud de nuestro cuerpo físico, sobre todo por nuestra salud espiritual, para que podamos recorrer este mundo con tantos desafíos, cultivando la paz y la tranquilidad en nuestros corazones. Salud para nuestro espíritu, para que podamos
transformarnos en personas mejores, para que podamos salir de este mundo mejor que como entramos. Estemos siempre dispuestos, Señor, a mejorarnos, a luchar contra nosotros mismos, dispuestos a sentir, a hacer silencio, para poder escuchar, seguir fieles en este camino que se ha abierto para nosotros, el camino del entendimiento. Tú dijiste, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Entonces que encontremos en ti todas las respuestas a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas. Vivamos en tu evangelio, amando a nuestro Padre sobre todas las cosas y nuestro prójimo como nosotros mismos. Intentemos cada vez más amarnos como tú nos amas. Bendice, Señor, este día de tanto entendimiento. Bendice nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, la vida de todos nuestros hermanos. Te pedimos que el amor de esta oración pueda llegar a todos los corazones, para que encontremos paz, tranquilidad y amor que nos permita hacernos hijos del mismo Padre. Gracias, Señor. Gracias, queridos benefactores. Quédense con nosotros siempre y háganos dignos de su benevolencia, de su amor, compasión y piedad. Quédate con nosotros, Señor, para que nosotros podamos ver hoy sí, que así sea, Señor.